En algún momento de la historia de la humanidad, antes de la creación de este mundo, Lucifer fue echado del cielo. Fue echado del cielo después de desaprovechar las muchas oportunidades que Dios le dio de arrepentirse. Este fue echado con miles de ángeles que junto con él dieron la espalda y se rebelaron contra Dios. A causa de eso, hicieron caer en desgracia al hombre ya aquí en esta tierra. Y a causa de la desgracia del pecado es que existe hoy en día la maldad, el dolor, el sufrimiento y todas las cosas malas que podemos mirar en nuestra sociedad. A causa de esto, muchas personas se preguntan, ¿hasta cuándo existirá el dolor y la maldad? ¿Hasta cuándo tendremos que soportar todo este sufrimiento que estamos viviendo? La Biblia nos responde y nos dice, hasta que Cristo vuelva por segunda vez, hasta que Cristo venga y entonces el juicio final de Dios se dé. Por eso, el día de hoy veremos en qué consiste el juicio final de Dios, cuál es el proceso del juicio final de Dios. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 13, ya estamos llegando al fin, estamos en la penúltima lección y esta lección lleva por título el proceso del juicio. En el repaso de la lección de esta semana veremos 3 puntos principales. Número 1, veremos el juicio preadvenimiento. Número 2, veremos el juicio durante el milenio. Y número 3, veremos el juicio ejecutivo. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, y la palabra de Dios menciona lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es importante que todos nosotros podamos comparecer ante el tribunal de Cristo. Es necesario que todas las cosas que hemos hecho durante esta tierra, durante esta vida, sean puestos al descubierto por Dios. Como ya dijimos, todos los secretos de los seres humanos serán puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo. Asimismo, en este tribunal, todos tendrán el derecho a ser escuchados. Nadie podrá decir, no, yo no pude defenderme, no pude hablar, no pude explicar por qué hice esto, por qué no hice lo otro. Todos tendrán el mismo derecho. Nadie podrá enviar a un representante, porque lo que se quiere es poder juzgar justamente. Ahora, las obras de los hombres serán juzgadas de acuerdo a la norma que nosotros encontramos en la Biblia, que son los 10 mandamientos. Por eso se dice que hoy en día se está juzgando, se está examinando todas las obras, la conducta del ser humano, para que cuando llegue el día del juicio, nadie pueda decir que no hizo o que sí hizo. Porque ahora mismo se está examinando a todos los seres humanos y se quiere que en ese juicio final, pues el juicio sea transparente y nadie pueda negar o contradecir lo que se va a decir en ese día. Muy bien, después de haber examinado un poquito el texto bíblico a memorizar, pasamos ahora a la primera sección. En la primera sección lo hemos titulado el juicio preadvenimiento. Se dice que un juicio es una discusión entre dos partes. Entre dos partes que están delante de un tribunal de justicia en el cual se examina
se muestran pruebas para mostrar la inocencia o la culpabilidad de algo, en el cual, pues, en este caso, cuando hablamos de juicio preadvenimiento, tiene que ver con el juicio de Dios antes de su segunda venida. Pero ¿por qué se cree en un juicio preadvenimiento? Pues porque la Biblia da mucha evidencia de que existe un juicio preadvenimiento. Y cuando nosotros podemos leer, por ejemplo, el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10, la palabra de Dios nos habla un poco sobre esta escena de juicio antes de que Cristo vuelva por segunda vez. Permíteme leerlo para ti. Mira, por ejemplo, dice aquí la Biblia, en el versículo 9 y 10 dice: mientras yo miraba, fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él, y miles de millares le servían, y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio, y los libros fueron abiertos. Lo que acabo de leer, pues sin lugar a dudas, es una escena de juicio. Y es una escena de juicio, pues, que representa o que está en un contexto de antes de la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, podemos mirar que este pasaje, pues existe, hay un tribunal de justicia. En este pasaje hay un anciano de muchos días, y este anciano de muchos días, pues representa a Dios el Padre. Asimismo, se describe con vestiduras blancas, por ejemplo, y con cabello, dice como blanca lana. Se describe como un símbolo de pureza y de antigüedad respectivamente. Está hablando de Dios el Padre. Daniel está mirando en visión esto. Asimismo, se habla de millares y millares que le servían, y estos representan a los ángeles, a todas las huestes celestiales que adoran a Dios en el cielo. Asimismo, pues podemos decir ahora que los ángeles y las huestes celestiales, ellos van a ser los testigos en el juicio final de Dios. En este juicio también, en este juicio preadvenimiento, los ángeles, ellos son los testigos y mirarán que Dios es justo con todas las cosas que se esté examinando del ser humano. La Biblia menciona que el juez se sentó, y cuando se sienta para juzgar, no se sienta para hacer otra cosa. Y este símbolo de juzgar, pues se está refiriendo al juicio investigador o al juicio preadvenimiento. El Señor está juzgando, y aquí lo que se está haciendo es se está examinando todos los registros de todas las personas que en algún momento de sus vidas o en el presente también hayan declarado lealtad a Cristo. Y se está viendo su lealtad, si es que han sido realmente leales a Cristo o no lo han sido o no han sido leales a Cristo. Esta examinación o este juicio preadvenimiento se hace no para informar a Cristo de quiénes son leales a Él o no, sino se hace con el objetivo de que todas las huestes celestiales que están en el cielo pues puedan mirar, puedan corroborar quiénes son leales y quiénes no son leales. Asimismo, digo que no se hace para decir a Cristo quiénes son leales o no, porque Cristo sabe todo. Más bien se hace, como ya dije, para que las huestes celestiales corroboren quiénes son leales a Dios, y también se hace con el motivo de vindicar el nombre de Dios. ¿Y qué es lo que significa vindicar el nombre de Dios? En pocas palabras, quiero resumir así. Este término tiene mucha teología, tiene mucha explicación, pero yo resumiría así. Vindicar el nombre de Dios quiere decir que en el cielo Lucifer implantó una semillita de duda en todo el cielo. Él comenzó a decir que Dios era malo, que Dios era arbitrario, que Dios era un Dios injusto, etc. Y entonces en el cielo mismo quedaron con dudas de esto, de que Dios era opresivo, autoritario, malo. Entonces vindicar el carácter de Dios o el nombre de Dios quiere decir
poder sacar esas dudas, poder mostrar de que Dios no es malo, que Dios realmente lo que hizo con Lucifer allá en el cielo y lo que hace con nosotros aquí en la tierra, no lo hace porque sea malo, sino lo hace porque nos ama y porque es misericordioso, porque Él es amor, porque su mismo carácter y su esencia es amor. Entonces, al hacer este juicio, se vindica el nombre de Dios, se toma el nombre de Dios como verdadero y se demuestra que Dios es justo y es amoroso también. Recuerda que en este juicio los ángeles son los testigos, está Dios en el tribunal como juez, está Jesucristo como abogado, pero también está Satanás como el acusador. Y Satanás está acusando a todos por igual. Y entonces Jesús está ahí para abogar por nosotros, para declarar, Él es mi hijo, por Él yo morí. Y entonces a través de eso se hace que todos los nombres de las personas que son leales a Cristo, que fueron cubiertos con su gracia y con su sangre, se escriban sus nombres en el libro de la vida del Cordero. ¿Sabes? La Biblia menciona que todos seremos juzgados, tal y cual lo menciona Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Y en este juicio preadvenimiento se juzga a todos los santos, como lo dice ya Daniel capítulo 7, versículo 22, como menciona la palabra de Dios, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Como ya mencioné hace un momento, este juicio preadvenimiento es para todas aquellas personas a través de la historia, desde Adán hasta nuestros días, que han profesado lealtad a Cristo, que han dicho que creen en Dios. Mejor dicho, este juicio es para las personas que creyeron en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué más pasa? ¿Qué más sucede con este juicio? La palabra de Dios menciona que estos que creyeron en la palabra de Dios y murieron confiando y creyendo en Cristo, pues resucitarán en la segunda venida. Y van a resucitar para ir con Dios al cielo. Y todo esto pues nos da a entender a nosotros que el destino de ellos, porque como van a resucitar en la segunda venida de Cristo, pues ya se ha definido antes de que Cristo vuelva por segunda vez. Por eso creemos de que existe un juicio preadvenimiento, porque las personas que han muerto y creyendo en Cristo Jesús y las personas vivas, justas, todas ellas se va a definir si viven o no viven, se va a definir si ellos están con Cristo en el cielo antes de que Cristo venga, porque cuando Cristo venga, el Señor ya los va a llamar de la muerte para vida eterna, para vivir con Cristo en el cielo. Quería solamente comentar un dato específico. La palabra de Dios, cuando interpretamos Daniel 7, Daniel capítulo 8, pues nos da mucha luz sobre el juicio preadvenimiento. La palabra de Dios nos dice que después, o mejor dicho, a finales de las 2300 tardes y mañanas, el santuario sería purificado y entonces comenzaría el juicio preadvenimiento o el juicio investigador. A saber, nosotros creemos, de acuerdo a la profecía o de acuerdo al método bíblico de interpretación, que un día equivale a un año, según Números 14:34, pues creemos nosotros de que las 2300 tardes y mañanas comenzaron en el año 1844. Como dijimos, desde el año 1844 es que comenzó el juicio preadvenimiento. Y este juicio pues tiene su lugar o tiene su alcance desde ese año de 1844 hasta la segunda venida de Cristo, que no sabemos cuándo va a ser, pero tiene ese alcance, y durante todo ese tiempo es que se llevará a cabo el juicio preadvenimiento. Muy bien, pasamos a la segunda sección de este repaso, y la segunda sección lo hemos titulado el juicio durante el milenio. Como dijimos, el juicio tiene un proceso y el juicio comienza con el juicio preadvenimiento y continúa ahora con el juicio durante el milenio. El juicio preadvenimiento se juzga, se examina
toda la vida, los hechos de los que creen en Cristo Jesús o de los que creyeron en Cristo Jesús. Y ahora el juicio durante el milenio es otra fase, porque la Biblia habla y comenta de que cuando resuciten todos los justos, pues irán al cielo y vivirán con Cristo y reinarán con Cristo durante 1000 años. Por ejemplo, permíteme leer el libro de Primera de Tesalonicenses, versículo 4, versículo 16 al 17. La palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses nos menciona lo siguiente. La Biblia dice en el versículo 16 y 17, dice: porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Como menciona la Biblia, allí estaremos siempre con el Señor. No se refiere a un espacio allá arriba del cielo, no, se refiere específicamente al cielo en donde Cristo está ahora. ¿Y qué vamos a hacer allí en el cielo con el Señor 1000 años? ¿Qué van a hacer los redimidos, los salvados en el cielo durante este periodo de tiempo? Veamos lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Aquí en mi Biblia yo lo busco y la palabra de Dios menciona así, dice lo siguiente, versículo 20, versículo 4. La palabra de Dios dice así: y vi tronos, y en ellos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, quienes no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. La palabra de Dios lo dice. Dice que reinaron con Cristo y vivieron con Cristo durante 1000 años en el cielo. Está hablando de un contexto de que estas personas redimidas están en el cielo. Ahora, ¿a quiénes van a juzgar? Porque la Biblia dice que han recibido potestad para juzgar. ¿A quiénes van a juzgar? Y la respuesta es a todos aquellos que no creyeron en Dios, incluyendo a Satanás y todos los ángeles que cayeron aquí a esta tierra con Satanás. ¿Alguna evidencia bíblica para decir que estos redimidos juzgarán también al diablo y a las huestes celestiales que cayeron del cielo? Pues podemos revisar 1 Corintios 6:3, ahí Pablo lo dice específicamente. Además de esto, en este juicio, los santos se llevarán muchas sorpresas, porque allí en el cielo ellos podrán pedir explicaciones a Dios, porque en el cielo allí se preguntarán y dirán: mira, yo tenía un amigo que parecía consagrado a Dios, era muy santo, hacía las cosas bien, y de pronto allá en el cielo no va a estar esa persona, y entonces va a haber sorpresas. Va a haber muchas sorpresas, porque personas que creíamos que iban a estar en el cielo no van a estar. Y personas que nunca hemos pensado ni nos hemos imaginado, quizás van a estar allá en el cielo. Y quisiera que usted recuerde lo siguiente: este juicio durante el milenio será muy terapéutico, porque será un juicio en el cual Dios dará muchas explicaciones, porque los redimidos tendrán muchas preguntas para Dios, y Dios, como un Dios de amor y de misericordia, podrá explicar caso por caso por qué no están algunas personas que amamos en el cielo y por qué otras personas sí están. Es aquí en este juicio que se va a disipar todas las dudas de los redimidos, para que no exista otra vez otra rebelión similar como Lucifer lo hizo en el cielo cuando todo era perfecto. Porque aquí en este lugar comienza una vez más la perfección, la santidad de Dios estará con nosotros, y en este juicio, pues como dije ya hace un momento, será muy terapéutico, porque ayudará a resolver, a disipar todas las dudas que los redimidos puedan tener en ese momento. Asimismo, permíteme decir también de que este juicio durante el milenio inicia poco después o ahí junto cuando termina el juicio preadvenimiento, es decir, cuando los santos sean llevados al cielo y entonces ellos se sienten en los tronos, los libros se abran
y comience este juicio durante el milenio. Cabe resaltar que este juicio durante el milenio brinda las oportunidades para que los santos, para que los redimidos, pues revisen todos los registros celestiales y puedan darse cuenta y puedan comprobar una vez más de que Dios no es un Dios malo ni tirano, sino es un Dios justo, misericordioso y amoroso. Muy bien, finalmente estamos llegando a la tercera sección de este repaso. Sin lugar a dudas, yo te animo a que puedas leer, estudiar, subrayar la lección de esta semana que está muy preciosa. Aquí solamente estamos haciendo un repaso, una compilación, estamos sacando ideas importantes, quizás usted pueda sacar más ideas, pero estamos complementando tu estudio diario, no estamos quitando a tu estudio diario. Usted debe estudiar todos los días su Biblia y también su lección. Ahora pasamos a la tercera sección. Esta sección lo hemos titulado el juicio ejecutivo. En el pasado se le conocía a Dios como un Dios tirano, un Dios punitivo, un Dios castigador, un Dios malo. Y pues la gente creía así, que Dios era así. En el presente se ha ido a otro extremo, al extremo de decir que Dios es amor, y como Dios es amor, no importa, podemos vivir como queramos, no hay límites, porque como Dios me ama, Él me va a perdonar todas las veces que sea necesario, porque Él es amor, así que yo puedo hacer lo que yo quiera, decir lo que yo quiera, etc. Son dos extremos que no debemos caer en ninguno de ellos. Es cierto, Dios es amor y Dios también es justicia. Recuerda lo siguiente, el amor sin justicia se va a convertir tarde o temprano en caos y anarquía, porque va a haber amor, pero no va a haber justicia, y entonces no va a haber un orden específico. Ahora, la justicia sin amor se convierte en opresión y subyugación, porque también se va a otro extremo, porque solamente se quiere ajusticiar y se olvida del amor. Por eso Dios es un Dios tan sabio y tan amoroso, que Él no va a ninguno de los dos extremos, y Dios es un Dios sí de amor, pero ese amor también con justicia. Es un Dios misericordioso y entonces un Dios perfecto para juzgarnos, para amarnos y para dirigir nuestras vidas. Ahora, ¿a qué se conoce como juicio ejecutivo? Ya hemos visto que el juicio preadvenimiento es desde el año 1844 hasta la segunda venida de Cristo. Hemos visto que el juicio durante el milenio es desde la segunda venida de Cristo, desde que los santos resuciten y vayan a vivir al cielo, se sienten en el trono y pues pasen 1000 años. Después de esos 1000 años comienza el juicio ejecutivo, porque los santos, los redimidos, descienden del cielo ahora para vivir y morar en esta tierra. No en esta tierra tal y cual está, sino en esta tierra purificada, transformada por el poder de Dios, porque Dios lo va a purificar con fuego y azufre, como menciona la palabra de Dios. Ahora bien, ¿a qué conocemos nosotros como juicio ejecutivo? Aquí permíteme leer esta declaración. El juicio ejecutivo es la intervención punitiva, final e irreversible de Dios en la historia de la humanidad. Dicho de otro modo, para que quizás se entienda un poco más, es la intervención de Dios para eliminar por completo y para siempre al pecado y todos los que tengan que ver con el pecado. Alguna vez alguien me preguntó y me dijo, ¿cómo puede ser posible que Dios vaya a matar a los seres humanos cuando el juicio ejecutivo se dé? Es que yo hago la otra pregunta. ¿Y cómo puede ser posible que los seres humanos, después de tantas oportunidades que Dios les ha dado, ellos persisten en ser pecadores y malos y seguir practicando la mentira y la maldad? Entonces, no es que Dios quiera matar al ser humano, sino es que el ser humano llega a un punto de que por más que Dios lo ama, por más que Dios le intenta salvar y hace de todo, el ser humano, como está con pecado,
el Señor inevitablemente va a tener que eliminarlo, porque esa persona ya tomó su decisión y su decisión fue el seguir siendo pecador y no quiso más aceptar la gracia y la misericordia de Dios. Entonces el Señor, con toda su autoridad y con todo su amor también, los va a eliminar. Ahora, podemos recordar en la historia algunos juicios punitivos de Dios. Cuando digo punitivos me refiero a juicios castigadores de Dios, en un dialecto más común. Sí, Dios castiga, pero no castiga como la filosofía griega nos ha hecho creer. El Señor castiga cuando ya el ser humano no tiene salvación para más, después que Dios le dio muchas oportunidades y el ser humano ya decidió el perderse solito. Ahora mira, en la historia de la humanidad hubieron algunos juicios punitivos limitados por parte de Dios, como son la expulsión de Satanás del cielo. También podemos mirar la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. También usted recordará el gran diluvio con Noé ahí salvándose en el arca. También podemos recordar Sodoma y Gomorra, como Dios también salva Lot de ahí, cae azufre y fuego del cielo, etc. Estos son algunos ejemplos de que Dios, a través de la historia, Él sí ama y conduele al ser humano, pero también es justicia y no va a dar su brazo a torcer cuando quizás pensemos nosotros de que nos ama tanto que Él nos va a proteger. No, si es que el ser humano decidió rebelarse por completo, el Señor no tendrá dudas ni temor para eliminar el pecado, porque quiere salvar a sus hijos. Así como en la historia hubieron juicios limitados de Dios para eliminar el pecado en su tiempo, como ya dijimos, Sodoma y Gomorra, el gran diluvio, así también Dios, cuando se terminen los 1000 años, Él también hará descender fuego y azufre del cielo para eliminar por completo y de forma irreversible el pecado. Aunque algunos, como dije hace un momento, digan o proclamen, no, Dios nos ama tanto que Él no nos va a matar. Recuerda, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6, déjeme buscar aquí en mi Biblia. La palabra de Dios va a decir así, en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6, y la palabra de Dios dice así: si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, a prisiones tenebrosas, para ser reservados para el juicio, y si Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que salvó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esto es lo que dice la Biblia, y está hablando el apóstol Pedro. Está dejándonos en claro a nosotros de que Dios, así como nos ama, también va a ser un Dios justo para con su pueblo. Recuerda lo siguiente, ante las acusaciones de mucha gente que dice que Dios es malo, que Dios no nos ama, etcétera, ¿cómo puede ser posible, no? Esto, porque Dios se contradice, si Él dice que nos ama, ¿cómo es posible que va a haber un juicio? Recuerda lo siguiente. Nadie se va a perder, nadie va a perder la oportunidad de vivir con Cristo en el cielo porque no haya escuchado el mensaje de salvación. Nadie se va a perder porque Dios no lo invitó, no lo llamó, no le dijo, ven aquí, yo te estoy preparando un lugar, una morada para ti. Nadie. Todos los que se pierdan y todos los que mueran con el pecado van a ser aquellas personas que por su propia voluntad decidieron desobedecer a Dios y rebelarse abiertamente contra Dios y seguir al diablo y a sus ángeles. Finalmente, la Biblia menciona en el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 32, lo siguiente: escuchas desde el cielo, obra y juzga a tus siervos, condenas al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificas al inocente,
para darle según su justicia. La justicia de Cristo es justa. Somos salvos por gracia. Recuerda siempre esto. Somos salvos por gracia porque Dios así ha querido. Pero si somos salvos por gracia y somos justificados también por fe en Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros y creemos en eso, vamos a tener una vida inevitable de buenos frutos o buenas obras. Las obras son las que muestran qué ser humano, qué persona está siendo salvo por gracia. Inevitablemente entonces somos salvos por gracia, justificados por fe y vamos a ser juzgados por nuestras obras. Inevitablemente nuestras obras son la evidencia de una vida de obediencia a la ley de Dios. Inevitablemente nuestras obras son una vida de evidencia de relacionamiento y comunión con Cristo, de tal forma que tenemos una vida salvífica con Él. O sea, si tenemos una comunión con Dios diaria, nuestra vida va a ser una vida de buenas obras. Pero si usted quizás está en el otro bando y dice, no, yo hago buenas obras, y no tiene una relación salvífica con Cristo, también eso se va a juzgar. Todo se va a examinar en este juicio ejecutivo, en este juicio pre-advenimiento durante el milenio. Recuerda además de eso, que cada uno es el responsable por la decisión que va a tomar. Usted es el que va a decidir si obedecer y seguir el camino de Cristo o simplemente seguir el camino de Satanás. Usted va a decidir su destino final. Permíteme leer Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15. La palabra de Dios dice lo siguiente: y la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Como acabamos de leer, todos aquellos que siguieron las instrucciones del diablo y de sus ángeles, como dice la Biblia, serán lanzados en el lago de fuego, es decir, serán eliminados por completo. ¿Por qué habla la Biblia de una segunda muerte? Porque todos estos impíos, todos los que no creyeron en Cristo y desobedecieron y se rebelaron contra Cristo, pues van a resucitar cuando Cristo y los redimidos desciendan del cielo para vivir aquí en esta tierra después de los 1000 años. Y pues estos impíos van a reconocer a Cristo como justo. E inclusive Satanás lo va a reconocer a Dios como justo. Pero ya será demasiado tarde, porque en este juicio final, este juicio ejecutivo, no será el momento en que Dios decida, como dice acá, no será el momento para que Dios decida aceptar o rechazar a las personas, sino ya será el momento en que Dios pone punto final a todas las decisiones de las personas de que se aceptaron o no aceptaron a Dios. O sea, quisiera que usted pueda recordar esto. Este juicio ejecutivo, aquí ya no se puede hacer nada. Es más, solamente hasta antes de que Cristo vuelva por segunda vez, usted todavía tendrá la oportunidad de arrepentirse y seguir a Cristo y entregar su vida a Él. Pero desde el momento que Cristo sale del cielo y viene aquí para llevar a sus hijos al cielo, desde ese momento se acabó el tiempo de gracia, se acabó la oportunidad de usted para decidir por Cristo o por Satanás. Ahí su destino ya estará sellado. Y en este juicio ejecutivo simplemente Dios sale para ya eliminar el pecado por completo. Recuerda lo siguiente: si los impíos, los ángeles caídos y Lucifer van a confesar que Dios es justo, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, ¿cuánto más nosotros, los que creemos en Dios, que muy pronto podamos juntos cantar: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.
Digno eres, Señor, de recibir toda la gloria y la honra. Qué maravilloso será cantar esto. Qué maravilloso será poder decir, el juicio en definitiva no es malo, el juicio en definitiva es un juicio bueno, porque ya nos ha librado de toda la maldad, nos ha librado de la muerte, nos ha librado de los problemas, del sufrimiento, etc. Será en este momento, en este juicio ejecutivo final, donde Cristo recibirá una vez más la gloria y la honra. Este juicio es en definitiva, pues nos ayudará a poder decir, por fin todo lo malo se ha terminado y Dios podrá recompensar a todos sus hijos e hijas fieles a Él. Me gustaría dejar algunas aplicaciones importantes para nuestra vida. Número 1. Desde el año 1844 se viene desarrollando el juicio preadvenimiento. Es un juicio en donde se está examinando la vida de todos los que creen en Cristo Jesús, de todos los creyentes a través de la historia en Cristo Jesús. Y por eso yo te invito a que si usted es creyente, si usted cree en Cristo Jesús, recuerda, está habiendo un juicio. Dios está anotando tu vida, se está examinando quién es usted, su carácter, si realmente usted es leal a Dios o no es leal a Dios. Entonces tengamos cuidado. No para tener miedo, sino para estar apercibidos de que el diablo quiere hacernos caer en pecado y nosotros necesitamos aferrarnos y confiar en las promesas de Dios. Número 2. El juicio final tiene el objetivo de demostrar a las huestes celestiales, a los ángeles y a todos los seres que nunca conocieron pecado, quiénes son realmente fieles a Dios y quiénes no lo son. No tiene el motivo de demostrar a Dios la fidelidad, porque Dios lo sabe todo. Pero recuerda, Dios es un Dios justo, y como es justo, se necesita comprobar la fidelidad de todos los hijos de Dios, y para ello, pues los ángeles, que son los testigos, mostrarán y darán también su veredicto de quiénes fueron fieles y quiénes no lo fueron. Finalmente, cada uno es responsable moralmente de sus decisiones. Usted es el único que va a decidir si vivir con Cristo o no vivir con Él. Yo te quiero invitar a que usted pueda tomar la decisión de estar del lado de Cristo. Yo te quiero invitar a que usted hoy día decida poner su vida en los brazos de Dios, para que usted sea guiado por Dios, para que usted muy pronto pueda estar con Cristo juzgando allí en el cielo a todas aquellas personas que no quisieron creer en Dios. Muy pronto usted puede estar en el cielo, en un lugar donde nunca más habrá maldad ni pecado, y para siempre usted pueda vivir con Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias porque existe un juicio y porque este juicio no es malo, porque nos va a ayudar para que un día, Señor, podamos estar en un lugar donde no exista más maldad y podamos vivir felices para siempre contigo. Permite que nuestra vida, nuestro relacionamiento sea fortalecido día a día, para que aquí en esta tierra comencemos a vivir contigo, para que en el cielo sigamos viviendo contigo y no sea algo raro, sino que nuestra vida sea una vida de dependencia continua contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos, hemos llegado a la parte final, estamos en el penúltimo estudio y quiero invitarte una vez más a que puedas suscribirte al canal, puedas compartir este repaso con otras personas, puedas darle like al video y también, pues una vez más, compartir con tus seres queridos. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Bye bye.